Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer una lectura de los molares. En el canal ya vieron que están la lectura de los premolares, por si no la vieron y están interesados en ese video. Acá estamos tomando unos mate. Y bueno, vamos a proseguir en la lectura de los molares. Los molares son los dientes más grandes del arco dentario y están situados en la parte distal de los rebordes alveolares. Cuando habla de rebordes alveolares, hace referencia al reborde alveolar, como propiamente dicho, pero de una persona dentada, porque justamente estamos viendo los dientes. Por lo tanto, cuando este reborde tiene diente, hablamos de reborde alveolar. Y cuando es una persona edéntula que no tiene diente, de una persona anciana, hablamos de un reborde residual, que es aquel que no tiene elementos dentarios. Pero cuando tiene los elementos dentarios, hablamos de reborde alveolar. Después, bueno, para ver este video de molares ya tienen que haber visto la terminología de qué es mesial, qué distal. En este caso dice, están situados en la parte distal de los rebordes. Distal quiere decir la parte posterior. De la línea media de la cara hacia atrás todo es distal. Y todo lo que se acerca a la línea media de la cara hablamos de mesial. Por eso dice que los molares, bueno, ya sabemos que son más grandes el arco dentario, más grandes que los incisivos, más grandes que los premolar y canino, y están situados en la parte distal de los rebordes alveolares. Aparecen con ello las porciones radiculares múltiples. Esto quiere decir que son elementos dentarios, los molares con múltiples raíces, a diferencia de los premolares y de los incisivos, que por ejemplo tienen una sola raíz por lo general, que es lo más normal. Existen alteraciones que pueden salir dos, pero no es lo habitual. Pero con respecto a los molares, estos sí son multiradiculares. Los inferiores presentan dos raíces, una mesial y otra distal, y los superiores con tres, una palatina, que es la de mayor tamaño, y dos sobre vestibular. Tanto en el superior como en el inferior, la más grande de las dos raíces que se asoman por vestibular va a ser la mesial. A ver si me siguen aquí. Mesial. Las coronas presentan una forma cuboidal en los inferiores con predominio del diámetro mesiodistal y en los inferiores con el predominio de diámetro, en los inferiores con el predominio del diámetro mesiodistal y en los superiores del vestíbulo palatino. Su acción va a ser similar a la de los premolares, que la de triturar el alimento, aunque en razón de la mayor complejidad que presentan estos molares, de la superficie triturante se aumenta la eficacia masticatoria. Por lo tanto, estos son más eficientes en la masticación. Vamos a empezar a hablar del primer molar superior. El primer molar superior, con respecto a la calcificación, vamos a ver que comienza su calcificación 25 semanas de vida intrauterina, a la 25 semanas de la vida intrauterina. Erupción en la cavidad bucal a los 6 años y termina su calcificación a los 9 años. Eso con respecto a la calcificación. Por lo tanto, nosotros lo vamos a ver, ¿qué enfoque? Nosotros lo vamos a ver en la boca a partir de los 6 años, pero va a terminar su calcificación a nivel del ápice radicular a los 9 años. Porque a los 6 años la corona ya está calcificada y nosotros la vemos en cavidad bucal, pero no vemos la raíz. A nivel ápice recién está terminando de calcificar a los 9 años. Con respecto a la longitud total desde la cara oclusal, que sería aquí, hasta el ápice va a tener un tamaño, un total de 22 milímetros. Con respecto a la corona sola, que sería esta parte, va a tener un tamaño de 7,7 milímetros y a nivel radicular de 14,3 milímetros. Con respecto a la porción coronaria, la cara oclusal de forma romboidal, en la que los ángulos agudos corresponden al vestíbulo mesial y disto palatino. Es ligeramente mayor el diámetro que une las caras libres, que sería vestibular y palatina, que la mesiodistal, que la vemos acá. O sea, dice que la cara vestíbulo palatina es mucho más grande que mesiodistal. De aquí a aquí más grande que de aquí a aquí. Por lo tanto, que las caras libres que el mesiodistal. Vamos al lado vestibular.
que sería esta parte. El lado vestibular corresponde al perfil de dicha cara, que tiene su mayor prominencia en el tercio mesial, por lo que la misma está orientada oblicuamente hacia distal. Sobre ella se hallan dos cúspides, que vemos acá, una y dos. Vemos dos cúspides que están separadas por el paso del surco que llega de triturante, quiere decir que llega desde la cara oclusal o cara triturante del elemento dentario. El lado palatino, que es este, ambos es convexo y convergente con vestibular. Muestra también dos cúspides. Los lados proximales, que representados por distal y mesial, ambos son convexos, orientados desde vestibular y mesial hacia palatino y distal. Dice que distal tiene una dirección que puede ser paralela o divergente con respecto a mesial, de donde resulta que el diámetro mesiodistal medido en palatino es igual o mayor que en vestibular. Con respecto a la superficie, o sea la cara oclusal, prácticamente en el centro de la cara hay una fosa, que se llama fosa principal central triangular, que forma tres lados correspondientes a las cúspides mesiovestibular, mesiopalatina y distovestibular. De ella parten dos surcos principales, uno hacia vestibular, que vemos acá, que parte de la fosa central hacia vestibular 1, y el otro hacia mesial, que sería aquí. Si vemos bien marcados los surcos. El primero presenta una dirección ligeramente oblicua hacia distal y se prolonga sobre la cara vestibular. Acá cuando dice que el primero presenta, o sea que el primero hablamos de los surcos, del surco vestibular, que presenta una dirección ligeramente oblicua hacia distal. Es casi, es difícil de verlo que se vaya hacia distal, es tan poco, o sea que por lo general va directo hacia la parte media de la cara vestibular. Pero hay libros que directamente no dicen esto, pero este sí. Dice que ligeramente oblicuo hacia distal y se prolonga sobre la cara vestibular. Si lo vemos acá, parte este surco y en esta cara vamos a ver que se proyecta en la cara vestibular. El primero presenta dirección ligeramente oblicua hacia distal. Quiero ver algo. Presenta una dirección ligeramente oblicua hacia distal y se prolonga sobre la cara vestibular. Localízase algo más cerca de distal, o sea, dice que se localiza cuando llega a la cara vestibular. Se localiza más cerca de distal, separando las dos cúspides vestibulares, de la que la mesial es la mayor. Acá vemos que esta cúspide, por lo tanto, dice, como este surco no parte del medio y parte un poquito más de este lado, hace que esta cúspide sea de mayor tamaño que esta cúspide, que es un poco menor. O sea que ahora vamos, si vemos de este lado, vemos que la cúspide mesial es mucho más grande que la distal. Porque justamente este surco se va ligeramente hacia distal y se proyecta a nivel de la cara vestibular. Eso quiere decir el libro. Ustedes lo pueden decir con sus palabras y si se hacen entender y lo dicen correctamente, está bien. Porque acá dice localizase algo más cerca de distal, separando las dos cúspides, que es verdad. Este surco se llega hasta aquí, separa dos cúspides, o sea, es como un río que separa dos montañas. Dos cúspides vestibulares, de la que la mesial es la de mayor tamaño. El segundo surco mesial termina antes de llegar a dicha cara. Si vemos aquí, no llega hasta la terminación de la cara,
más bien termina antes de llegar al fin de la cara. Por eso el segundo surco mesial termina antes de llegar a dicha cara en una fosita pequeña que se llama fosita secundaria mesial, de la que parten en dirección hacia los ángulos vestíbulo mesial y mesio-palatino los surcos secundarios que delimitan el reborde marginal. Sobre este reborde, más frecuentemente que en el distal, se observa que cabalga un microsurco originado en la fosita secundaria similar al hallado en los premolares. Los dos surcos, el vestibular y el mesial, forman un ángulo levemente obtuso de 95 grados, que son este. Dentro del cual queda circunscripta la segunda en tamaño de las cúspides, la mesio-vestibular. Hacia distal y palatino de la fosa central se halla otra, algo más pequeña que la fosa principal distal, que es esta. Hacia distal y palatino de la fosa central se halla otra, algo más pequeña que la fosa principal distal, de donde emergen dos surcos, uno palatino que ha de continuarse con la cara respectiva y otro distal de igual significación a mesial. Estos dos surcos son oblicuos con respecto al eje mayor de la cara, formando entre sí un ángulo obtuso muy amplio. A veces se observa continuidad en la dirección de ambos. Circunscriben la más pequeña de las cúspides, la distopalatina. Aquí la vemos, la distopalatina. Restan dos cúspides por considerar: la mesiopalatina, la mayor de todas, unida a la distovestibular por una cresta de esmalte, similar en su estructura a la que se halla en el primer premolar inferior, que recibe el nombre de apófisis oblicua. Las cúspides vestibulares son más agudas, las palatinas más redondeadas, a la inversa de lo que se hallará en los molares inferiores. Por lo tanto, acá vemos que un surco, que un reborde, une estas dos cúspides, que lo denominan reborde oblicuo. Entonces este reborde oblicuo va de vértice a vértice, vértice cuspideo a vértice cuspideo. Esto lo vamos a leer de otra vez porque esta parte es importante que entiendan esta anatomía, porque es diferente a los otros elementos dentales, como todo. Entonces dice que restan dos cúspides por considerar: la mesiopalatina, la mayor de todas, unida a la distovestibular por una cresta de esmalte, similar en su estructura a la que se halla en el primer premolar inferior, que recibe el nombre de apófisis oblicua, la denomina acá. Otros libros la denominan como reborde oblicuo. Las cúspides vestibulares son más agudas, las palatinas más redondeadas, a la inversa de lo que se hallará en los molares inferiores. Ocasionalmente puede encontrarse un tubérculo localizado en la unión de las caras palatina y mesial, que equidista de cervical y oclusal, es decir, que no llega al plano triturante. Es el denominado el tubérculo de Carabelli. Presenta en el 58% de los casos, o sea que el 58% de las personas lo van a tener, que es más bien como un... Acá lo podemos ver, que es pequeño. El tubérculo de Carabelli es una de las preguntas que suelen hacer en la anatomía. ¿En qué elemento dentario se encuentra este tubérculo de Carabelli? Entonces el 58% de los casos lo va a tener. Según Choquet, es lo que él dice. Ahora dice: está delimitado por un surco de ligera concavidad superior que va de una a otra cara lateral y alcanza distintos grados de desarrollo. Tal como lo hemos descrito, se lo encuentra en un 10 o 15% de frecuencia.
Su tamaño suele disminuir hasta no ser más que una pequeña elevación adamantina. En el sitio mismo de su implantación aparece a veces una fosita o surco que se interpreta como una reliquia de la existencia del tubérculo de Carabelli. Es generalmente bilateral y simétrico, o sea que lo vamos a encontrar en los primeros molares superiores. Vamos a la cara vestibular. La cara vestibular forma de trapecio escaleno. ¿Qué quiere decir trapecio escaleno? Que presenta sus 4 lados desiguales. Por lo tanto, la cara vestibular forma un trapecio escaleno. El lado oclusal es la base mayor e inferior del trapecio. En él se ve con el aspecto de una W de ramas muy abiertas y desiguales. El borde libre de las dos cúspides vestibulares separadas por el paso del surco oclusal. La porción mesial es más amplia y alcanza mayor altura. El plano que pasa por los vértices de las dos cúspides está inclinado desde abajo y mesial hacia arriba y distal, formando con la horizontal un ángulo de 10 grados. El lado cervical es la base menor y superior. Se presenta con 2 líneas curvas de concavidad apical, unidas aproximadamente en el centro formando un espolón de esmalte, que se corresponde con el plano de la bifurcación radicular. Vamos a los lados proximales. Dice que corresponde a mesial y distal. Aquel presenta una ligera concavidad en cervical. Distal es convexa en toda su extensión y superficial presenta 3 zonas. Una superior cervical de pequeña altura donde se ubican 2 convexidades que se unen a nivel de la depresión que está en relación con el espolón de la línea cervical, una media que como la cara en general es convexa en los 2 sentidos y otra oclusal que transversalmente. Muestra 2 convexidades, las cuales se reúnen a nivel del surco que se le prolonga desde triturante. Este lleva una dirección vertical y alcanza hasta la mitad de la altura coronaria, donde termina generalmente en una fosita que se llama fosita vestibular, que es uno de los puntos de elección para la iniciación de la caries. Muy importante tener en cuenta. La cara palatina, como vestibular, posee forma de trapecio, pero exagerada por la siguiente circunstancia. El mayor diámetro de las caras libres, medido en oclusal, se encuentra en palatino. En cambio, el mismo diámetro medido en cervical da una mayor longitud para vestibular. Es decir, que comparando las dos caras libres en el palatino, donde se encuentra la base mayor más larga y la base menor más corta, ello determina que en esta cara los lados proximales poseen mayor convergencia que en vestibular. Con respecto a los lados proximales, muy oblicuos, mesial con mayor altura que distal, en razón del distinto tamaño cuspidio. El lado cervical ligeramente curvo con concavidad oclusal y el lado oclusal brinda la mayor diferencia con vestibular, puesto que corresponde a 2 cúspides con muy distintos tamaños. El surco palatino, que llega desde triturante, o sea de la cara oclusal, emerge en la cara en un punto muy cercano distal. Además, las distintas alturas cúspides dan una inclinación del plano oclusal mayor que en vestibular, que corresponde a 15 grados. La superficie es más convexa y oblicua que su opuesta. El surco la cruza oblicuamente en oposición al que se encuentra en vestibular, que es vertical. Algunas veces termina en fosa, en cambio se continúa con un aplanamiento cervical que se prolonga luego en la raíz. Con respecto a las caras proximales, recuerdan las características generales de las homólogas de los premolares. Comparativamente, debe señalarse que en el primer premolar la cúspide palatina no alcanza la altura de la vestibular, que en el segundo premolar las dos cúspides están a la misma altura y que ya en el primer molar la mesiopalatina supera a las dos vestibulares. La diferencia entre mesial y distal reside en la desproporción de las cúspides y en la disposición de la línea cervical. En mesial hay mayor equilibrio cuspidio, descendiendo algo más palatino que vestibular.
En distal existe mayor diferencia de tamaño. La línea cervical de los premolares es convexa hacia triturante a la cara oclusal. En los molares, con la implantación de dos raíces, la disposición del cuello se asemeja a la vestibular. En mesial, la proporción entre la curva vestibular y la palatina es de 2/3 a 1/3. En distal hay mayor equilibrio y las curvas tienen casi igual longitud. Con respecto a la superficie totalmente convexa, en distal, mesial, con las dos zonas ya citadas, cuando el lóbulo disto-palatino adquiere gran desarrollo suele determinar una prominencia en la parte palatina de la cara distal, la cual quedaría formada por dos zonas convexas, una vestibular y otra palatina, separadas por una depresión vestibular, que se corresponde con el plano de la bifurcación radicular. Y eso sería todo con respecto al primer molar superior. Así que chicos, denle me gusta, se suscriben y continúo con el segundo molar superior en otro video. Porque ya tengo liquidada la garganta. Así que bueno, estudien y espero que les vaya muy bien.